Hola, ¿cómo están? Aquí está otro video de química y el tema de este video es tipos de reacciones químicas. En los videos anteriores les había yo enseñado lo que es una reacción química, pero recordemos, una reacción química es un proceso en el cual dos o más sustancias reaccionan y se transforman en otras sustancias muy diferentes, debido a que hay un rompimiento de enlaces químicos y por lo tanto hay una transformación en su estructura interna, en su estructura molecular. También recordemos que en una reacción química se debe de cumplir con la ley de Lavoisier, o también conocida como la ley de la conservación de la masa, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, que solo se transforma. Esto quiere decir que debemos de tener la misma cantidad de átomos en los reactivos y la misma cantidad de átomos en los productos. Ahora, de acuerdo a cómo reaccionen estas sustancias y formen sus productos, las reacciones químicas las vamos a clasificar en 4 tipos. Y estas son reacción de síntesis o adición, reacción de análisis o descomposición, reacción de sustitución simple o desplazamiento y reacción de sustitución doble o de doble desplazamiento. Iniciemos con la reacción de síntesis o adición, también conocida como combinación directa. En este tipo de reacción química, dos elementos químicos o dos compuestos químicos van a reaccionar y se van a unir para formar un solo compuesto químico. Tenemos una representación general para este tipo de reacción. A más B produce AB. Aquí tenemos dos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos dos átomos de sodio más una molécula diatómica de cloro va a producir dos moléculas de cloruro de sodio. Dos elementos químicos van a reaccionar para formar un compuesto químico. En el segundo ejemplo, una molécula de dihidruro de oxígeno más una molécula de amoníaco va a producir una molécula de hidróxido de amonio. Dos compuestos químicos reaccionan y se unen para formar un compuesto químico. Ahora veamos la siguiente reacción química. Ahora, en la reacción de análisis o de descomposición, vamos a tener un compuesto químico que se va a descomponer en dos elementos químicos o en dos compuestos químicos. Aquí tenemos la representación general de este tipo de reacción química. AB va a producir A más B. Tenemos dos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos dos moléculas de agua que va a producir dos moléculas diatómicas de hidrógeno más una molécula diatómica de oxígeno. Este compuesto químico se va a descomponer en dos elementos químicos. En el segundo ejemplo tenemos una molécula de carbonato de calcio que en presencia de calor va a producir una molécula de óxido de calcio más una molécula de dióxido de carbono. Un compuesto químico se está descomponiendo en dos compuestos químicos. Ahora, en la reacción de sustitución simple o de desplazamiento, solamente un elemento químico va a sustituir a otro elemento químico en un reactivo de la reacción química. Tenemos una representación general para este tipo de reacción química. A más BC produce AC más B, donde A va a desplazar a B para producir AC y B va a quedar solo. Tenemos aquí un ejemplo. Un átomo de zinc más un átomo de sulfato de cobre va a producir una molécula de sulfato de zinc más un átomo de cobre, donde el zinc va a tomar el lugar del cobre para formar el sulfato de zinc y el cobre va a quedar solo. Aquí deben de recordar que
ambos deben de tener la misma carga eléctrica positiva para que uno pueda sustituir al otro. Ahora veamos la reacción de sustitución doble o de doble desplazamiento. En este tipo de reacción química va a haber un intercambio doble de los iones que forman las sustancias de los reactivos. Tenemos una representación general de este tipo de reacción química, donde dice AB más CD produce AD más CB, donde D va a tomar el lugar de B para producir AD y B toma el lugar de D para producir CB. Tenemos aquí un ejemplo, una molécula de nitrato de plata más una molécula de cloruro de sodio que produce una molécula de cloruro de plata más una molécula de nitrato de sodio. Aquí tenemos la ecuación química con los iones. Tenemos que el ion cloruro toma el lugar del ion nitrato para formar el cloruro de plata. Y el ion nitrato toma el lugar del ion cloruro para formar el nitrato de sodio. Y así es como ustedes van a poder identificar estas 4 reacciones químicas. Nos vemos en el próximo video.